estamos. Y estamos en vivo. Dios les bendiga a todos. Qué bueno verles. Hoy estamos en dos escenarios diferentes. Marina está en la Florida, el pastor Ricardo está aquí en Puerto Rico, pero hoy nos va a traer la clase, como siempre, Mrs. Marina. Vamos a tener un tiempo muy especial. Amén. Y seguimos con nuestro proyecto, ¿verdad? Nuestra consigna, que es Palabra Viva 2022. Un esfuerzo para valorar otra vez nuevamente, de cogerle esa reverencia que merece la Escritura y ese lugar central que merece y que es necesario en nuestras vidas. Así que esto es parte de ese proyecto, vamos a decir, que se vuelve parte central de nuestro carácter, que es parte central de nuestro carácter como cristianos, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, amén, para comenzar y entregar esta clase al Señor. Por ahí también está Lorena. Lorena, ¿dónde está Lorena? Aquí estoy con Mare, Dios les bendiga. Amén, por ahí también. Oramos al Señor en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que nos guía, Padre Santo, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Que esta palabra la podamos abrazar, hacerla nuestra, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Y compartirla con todos aquellos que necesiten saber que en ti hay esperanza. En el nombre de Jesús. Así te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Si te conectas por ahí, déjanos saber. Escribe tu nombre. A veces no vemos el nombre por el StreamYard. A veces no podemos ver el nombre de la persona que se conectó. Pero si tú amablemente escribes tu nombrecito, pues te podemos saludar. Bueno, Mare, dinos, ¿qué ha pasado? Bueno. Como dijo el pastor, hemos estado en nuestro proyecto de Palabra Viva y esta es nuestra segunda clase del año. La primera fue sobre la bendición sacerdotal con Dori y Benji y ahora vamos a estar hablando de algo que pasó un poquito antes de la bendición sacerdotal y se encuentra en Éxodo 14 de los versículos 14 al 15 y ese es el versículo que vamos a estar memorizando. Y dice: quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Vamos a ver qué pasó ahí. Ok, vamos a hablar un poquito primero sobre qué es el libro del Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, therefore el segundo libro del Pentateuco, que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Lorena. Éxodo significa salida. Sí, salida. Y también tiene otro significado bien interesante que es estos son los nombres. Sí, ese sería el título del libro. En hebreo, el nombre Éxodo se lo pusieron los griegos, ¿verdad? Cuando hubo la traducción, pero en el original, en el hebreo, ellos conocían el libro como estos son los nombres y estos son los nombres. Es el verso 1. Eso y entiendo que ellos hacían eso con todos los libros, sí, porque Génesis es en el principio, in the beginning. Sí, muy bien. Y con todos los libros hacían lo mismo. El libro era nombrado por la primera palabra o la primera frase que estaba escrita. Y como dice Lorena, pues Éxodo es salida. Sí. Exacto, exactamente. Entonces, dice, estos son los nombres, tengo mi Biblia aquí al ladito, si me ven mirando, dice que estos son los nombres porque empieza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob a Egipto. Eso es lo primero que dice. Ahí dice un chorro de nombres bien bellos, como ustedes se pueden imaginar. Porque estos son los nombres. Esos son los nombrecitos.
Entonces, el libro de Éxodo básicamente se trata sobre, es como un registro sobre cómo Dios rescató al pueblo de Israel después del cautiverio de Egipto, ¿verdad? Es literalmente una narrativa bien corrida con el final de Génesis. Los dos libros están bien pegaditos. Entonces, es como un tipo medio la relación entre los evangelios y Hechos, que es una historia corrida en diferentes libros. Pues así sucede con Génesis y Éxodo. Génesis acaba con con un faraón, el que estaba el primer mando después de José, que José era segundo en mando, y ese faraón le da la bienvenida a Israel, a Egipto, y o sea, los deja que vivan allí. Es una invitación, es un faraón bueno, pero ese faraón bueno muere y entra otro faraón que ve a Israel como una amenaza, porque Israel se está multiplicando y tiene muchos hijos y se hacen un pueblo bien grande, y él los ve. Entonces él dice, mira, si algún día esta gente la coge contra mí, me chavé, porque ellos van a aliarse con mi enemigo y a lo mejor me declaran guerra, y ahí sí que me chavé porque son un montón. Así que él coge y los esclaviza. Y así surge la esclavitud de Israel en Egipto. Y así estuvieron como unos cuantos añitos en Egipto, y así empieza entonces el libro de Éxodo. Ese es el background. Entonces, ok. En este pasaje en específico, lo que está sucediendo, lo que leímos ahora de quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes, lo vamos a leer más a fondo, pero para darles un contexto de esa parte en específico, ya el pueblo fue liberado de Egipto. Ya ellos salieron de Egipto y ahora están al frente del Mar Rojo. Y los carros del faraón están detrás de ellos, y ellos pues no saben qué hacer, están ahí en domero. Y algo que quisiera especificar, y es algo que yo especifico en todas mis clases, que ustedes saben que sí, es que nos pongamos en los zapatos del personaje. Porque hasta que uno no hace eso, uno no entiende realmente como que la gravedad del asunto. Si tú te pones en los zapatos del pueblo de Israel, tú has estado toda tu vida, generaciones y generaciones, esclavizado, te latigan, eres oprimido, eres sometido a trabajo pesado todos los días, trabajo físico, abuso físico, abuso emocional. Si no te portas bien, te pueden matar. Cosas así, cosas bien, bien intensas. O sea, sí, esclavitud, sí, lo que es la esclavitud. Y has estado viviendo así toda tu vida, y entonces de momento, un día, puedes salir. Te dejaron salir. ¿Y qué pasa cuando te dejaron salir? Que tú vas ahí, de camino a la salida, llegas al desierto, y cuando llegas y al fin eres libre, te van a matar. De la nada. Te van a matar. Y ya. Imagínate como que la carga emocional que eso debe ser en una persona. Que al fin, después de todos esos años, tú puedas ganar la libertad y ahora se acabó todo. Te van a matar a ti, a tus hijos, a tus padres, y ya, no hay más nada. Pues algo así era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Sí. Ellos habían sido liberados por el faraón, pero después de que el faraón los dejó ir, dijo, espérate, ¿qué yo acabo de hacer? Si el Dios de esta gente es súper poderoso, me dio 1500 plagas y yo los dejé ir así de la nada, o sea, ¿qué me va a pasar ahora? Volvió y los buscó. Entonces, eso era lo que les estaba pasando, estaban a punto de morirse y se estaban lamentando porque pensaban que habían salido de Egipto para nada, ¿verdad? E incluso en la parte que vamos a leer ahora, ellos piensan que es culpa de Moisés que iban a morir porque Moisés fue el que los sacó de Egipto.
Y ellos dijeron, mano, Moisés, papito, para esto fue que tú me sacaste, bebé. Pero vamos a leer eso ahora. Éxodo 14, de los versículos del 10 al 12. Pastor, ahí está. Y dice, cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Ok. No podemos negar que la situación estaba difícil, estaba aterradora, pero a este segmento yo le digo la paquetería, porque eran unos paqueteros, paqueterísimos. O sea, yo les voy a leer un cantito más adelante de las cosas que pasaban Israel en Egipto. Y no era nada como ellos lo describen. No estaban en un hotel 5 estrellas. No. No. O sea, literalmente, si ustedes ven mi Biblia, en esa parte yo le escribí sí, ajá. Porque o sea, eran bien paqueteros. En Éxodo 1, del 11 al 14, pastor, si lo puedes poner ahí, vamos a ver por qué el pueblo de Israel eran unos paqueteros. Mira, dice Éxodo 1, del 11 al 14. Aquí está explicando qué era lo que hacían los egipcios con los israelitas. Dice, entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los trataran muy bien. No, eso no es lo que dice. Dice, para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramsés, que eran ciudades del almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel, lo que les expliqué ahorita. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Eso era lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Así que, ¿cómo se Esa era la esclavitud en Egipto. Sí, y ellos diciendo, déjanos servir a los egipcios. Mira, Señor, yo te voy a decir una cosa. O sea, no se ve nada de bueno lo que ellos estaban pasando. No era así. Ellos estaban pensando tenían una ilusión y unas memorias que nunca existieron. Pero para ellos, su momento de aflicción era tanto que preferían volver a la esclavitud. Y ya habían tenido ese momento de victoria contra ese obstáculo que tanto los afligía a ellos, el faraón. Ya habían sobrepasado el problema del faraón, ya el faraón los dejó irse, pero ahora ellos tenían un nuevo obstáculo y ese nuevo obstáculo eran ellos mismos. Ellos mismos eran su obstáculo. Eso sucede cuando las personas están en un estrés, ¿verdad? Bien grande y han estado en una situación difícil, pero piensan que se van a enfrentar a algo peor, pues prefieren regresar a lo que era difícil, pero conocido. Como hablábamos el domingo en la predicación, pues no es lo mismo uno enfrentarse a algo nuevo que tú no sabes cómo va a salir, a algo aunque era malo, pero por lo menos lo conocías, y ellos pues están hablando de una servidumbre y tal vez de momento hasta la idealizan. Dice, pues nosotros servíamos, pero no nos iba tan mal, por lo menos no nos iban a matar. Y entonces pues eso los hace mirar hacia atrás. Y eso nos puede pasar a nosotros, que en un momento de estrés, en un momento difícil, veamos como alternativa el regresar atrás, ¿verdad? El regresar a lo malo, no a lo bueno,
no a los buenos caminos, sino a algo difícil de lo que éramos esclavos. Sí, ellos tenían una perspectiva totalmente falsa de lo que les había pasado. Incluso más adelante, en el capítulo 16, ellos le dicen a Moisés, mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Ujú. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. O sea, el temor creó una memoria que nunca existió. They were dwelling on the past. Ujú. Estaban súper stuck en el pasado. Ujú. Entonces, Ujú. Moisés, ahora nos ponemos en los zapatos de Moisés. Moisés tiene este chorro de gente, porque nosotros nos imaginamos al pueblo de Israel como 3 personas. Pero el pueblo de Israel era un montón. Imagínate si el libro dice que ellos se seguían multiplicando y que no paraban. O sea, eran un montón. No eran 4 gatos, eran un montón de gente. Y Moisés tiene esta presión de toda esta gente atrás de él, diciéndole, mira, tú, que sí, qué sé yo, después de todos los esfuerzos que hizo Moisés para sacar al pueblo. O sea, imagínate el estrés de Moisés, de estos ingratos que después de que los sacaste ahora quieren volver. O sea, tuvo que haber sido horrible, pero Moisés en su sabiduría, porque Moisés era una persona tan sabia y tan paciente. Yo no encuentro a él tan sabio y tan paciente. Que dice Éxodo 14, del 13 al 14, dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Ujú. Súper tranquilo, súper tranquilo. Y Moisés claramente estaba seguro en el poder del Señor. Estaba Ujú. seguro en lo que había que hacer. Y por eso le da 3 ordenanzas primero al pueblo. La primera es, no tengan miedo. Y eso a mí me acuerda como cuando uno está llorando por una razón valid, como que por algo razonable, y alguien te dice, no llores, no estés triste. Eso es como que, Okay. oh, no lo había pensado. Let me just stop crying now. O sea, como que no tengan miedo, pero hay un montón de gente ahí atrás persiguiéndote para matarte y el Señor te está diciendo que marches al mar ahí en el medio del agua. Pero tú, ok, I'll just not be scared now. O sea, lo que Moisés estaba pidiendo era como que un poquito, como que estaba apretado. Entonces, al decirle esto, pues él trata el primer problema que es el más visible, el temor. Y la solución a este problema es que tenían que dejar a Egipto donde estaba, atrás, tenían que dejar a Egipto atrás. Egipto estaba en el pasado y vivir con la mira en el pasado no va a ser nada para ti. Y eso era lo que él les estaba diciendo. O sea, si tú sigues mirando al pasado, no va a pasar nada, porque el pasado es pasado, el pasado pasó. ¿Y qué vas a hacer con eso? Sí, el pasado no resuelve nada No hoy. resuelve nada. Sea bueno o sea difícil, ¿verdad? El pasado, si nos aferramos a él, aún a las glorias pasadas, ¿verdad? Moisés sí, pues él sabía lo que Dios había hecho y Moisés decía, pues Dios hará, ¿verdad? No solamente hizo, sino que ahora, pues Dios que hará, pero el pueblo seguía teniendo el recuerdo de lo malo que había pasado. Exacto, exacto. Y su vista estaba en Egipto, por lo tanto, para allá era para donde iban a caminar. Ujú. Dice el versículo 11, no, perdóname, el versículo 10, cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos, o sea, ellos estaban mirando para atrás. Ujú.
cuando tú miras para algún lado, o sea, cuando tú caminas, tu cabeza tiene que estar para donde tú vas a caminar. Exacto. O sea, tú no puedes mirar para acá y caminar para este lado, porque si no te vas a caer. Sí, el cuerpo se mueve para donde Donde vaya apunta, la cabeza. ¿verdad? Los sentidos, los ojos y la cabeza apuntan. Exactamente. Por lo tanto, si la mira de ellos estaba en Egipto, iban para Egipto otra vez. Ujú. Sin embargo, ya Dios les había dado una promesa de que Egipto ya había sido vencido. El Señor se lo dice al principio del capítulo, en el versículo 4. Dice, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes. Se lo advirtió Ujú. para que vaya tras ustedes y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. El Señor ya se los había dicho. Pero la duda del temor es tanta que ellos siguen mirando hacia atrás. Entonces, Moisés los llama a ver que el pasado no era lo que los iba a salvar. Eso no era. O sea, el pasado no iba a traer nada bueno. Ujú. Y ellos estaban tan envueltos en su temor que entonces se veían viviendo como reyes en Egipto, que es algo que no era. Entonces, después de este primer mandato, Moisés le da un segundo mandato. Ujú. No tengan miedo, manténganse firmes. Es el segundo. Entonces, esto significa mantenerse firme. En el caso de ellos, yo lo vi como en vez de ilusionarse con el pasado, tenían que ver lo que estaba pasando en el momento, ahora, en el Ujú. presente. No podían seguir mirando hacia atrás. Cuando uno se mantiene firme, cuando algo se mantiene firme, es porque no se tambalea, Ujú. no cabe, no deja espacio para desbalance, sino que está puesto. Ujú. Está ahí puesto y ahí se queda. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús dijo que la casa que está construida sobre la arena, cuando llega la tormenta, se cae, se destruye. Pero la Sí, casa que está construida sobre la roca, cuando llega la tormenta, permanece. eso es así. Y el pueblo de Israel había tenido una, si vemos, ¿verdad? El pueblo de Israel y sus ancestros, su historia. El pueblo de Israel estaba construido sobre una mega roca, mano. Ujú. Jacob, Isaac, Abraham, tienen una clase de historia, tenían unos Ujú. ancestros, unos troncos de ancestros. O sea, tenían una línea de fe descomunal, unas experiencias, unas promesas súper descomunales. Ujú. Pero al estar en Egipto, Egipto los aguantó para atrás y metafóricamente los enseñó a construir su casa sobre la arena. Ujú. Entonces, se empezaron a tambalear porque su fe se corrompió, estaban como Elías en la última clase que hablamos, que pensaba que se iba a morir. Sin embargo, Dios no los llamó a ser un pueblo de esclavos ni de miserables. Dios no los llamó para construir Amén. sus casas en arena. Eso es así. Dios no los escogió para que fueran maltratados ni oprimidos, sino que el Señor les prometió que del linaje de ellos iba a salir un rey. Bueno, un rey no, reyes. Ujú. Y sobre todo Jesucristo. Duh. O sea, el linaje de ellos, their ancestry, iba a ser tan y tan grande y aquí estaban ellos siendo esclavos y soñando con ser esclavos otra vez. Aquí les voy a enseñar una promesa bien hermosa en Deuteronomio 6, del 7 al 8, que es un poquito más después un poquito más después de esto, cuando ya el Señor le está dando las leyes al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Dice, un pueblo santo para el Señor. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios.
el Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso suena como un esclavo. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Eso resume todo lo que les he dicho de cómo el pueblo de Israel fue escogido por el Señor para ser una nación grande, para ser una nación escogida por el Señor, una nación poderosa. Y aquí estaban ellos pensando en las joyas de carne de Egipto que no existían. O sea, esta promesa que el Señor les había dado, este propósito de ser su pueblo escogido, era más grande que cualquier otra cosa. Eran un pueblo pequeño e insignificante, pero Dios los había creado para que fueran grandes. Dios quería cosas grandes para ellos, no miseria y latigazos y hambre. Y por eso es que Moisés estaba tan seguro, porque él conocía su identidad y conocía la identidad del pueblo de Israel. Él conocía la identidad del Señor. Y por esa razón su casa no tambaleó en la tormenta. De hecho, podemos decir que Moisés fue la roca que sostuvo a Israel durante la tormenta, por esa seguridad y esa confianza en el Señor. Moisés sirvió de base para esa casa, para que no se cayera. Sí, Moisés tenía la fe, tenía las experiencias, ¿verdad? Los testimonios de lo que Dios había hecho, cómo Dios había estado con él desde que él pastoreaba las ovejas, desde su niñez es un milagro, ¿verdad? El hecho de que él estuviera vivo, entonces él sabe, él tiene esa seguridad y le puede decir entonces a ellos, manténganse firmes, pero ese manténganse firme es como militar, como cuando los soldados se ponen de pie y no hay quien los mueva, ¿verdad? Que dice, ustedes manténganse firmes, que el Señor hará algo, el Señor hará. Exactamente. Y pues o sea, ver las plagas, o sea, experimentar tanto poder del Señor, o sea, y no solamente eso, sino que él simplemente estaba confiado, porque vemos en la historia del pueblo de Israel que ellos experimentaron el poder del Señor. Este es el primer ejemplo. Y como quiera, terminaron chavados por otro lado, dudaron del Señor, rompieron el pacto. Así que el hecho de que Moisés haya visto todas estas cosas y haya seguido confiando en el Señor, o sea, es ejemplar. Ejemplar. Entonces, él le da un tercer mandato y el último que vamos a estar discutiendo, que dice, vean la salvación. Vean la salvación. No sé si notaron que el primer punto que tocamos era el pasado. El pueblo de Israel estaba mirando al pasado, estaba mirando a Egipto. El segundo punto que tocamos era el presente, manténganse firmes ahora. Y ahora, vean la salvación, me parece algo que está adelante, el futuro. Les pide que miren al futuro, a lo que Dios ya había escrito en la historia del pueblo de Israel. Ya el Señor tenía ese plan escrito para ellos, pero no había sucedido todavía. Así que como la mira del pueblo de Egipto del pueblo de Israel estaba en Egipto, pues Moisés dice, no mire para atrás, mira hacia el frente. Amén. Mira la salvación. Y la salvación usualmente, yo por lo menos, la relaciono con Jesucristo. La cruz, el sacrificio, Pascua. Ustedes entienden. Pero para este tiempo faltaban unos 1000 y pico de años para que Jesús se encarnara, para que Jesús fuera hombre, para que naciera. Así que, ¿qué salvación hay entonces? Claro,
la salvación del Señor, el plan de salvación ya estaba trazado en la vida del pueblo de Israel. Aunque Jesús no había llegado todavía, ya el Señor como quiera quería salvación para todos, para todos. Y lo más brutal de todo esto, que yo le estaba diciendo a Lorena los otros días, de hecho, el Señor hizo todas estas cosas por el pueblo de Israel, sabiendo que ellos, mira, literalmente unos capítulos después, construyen el becerro de oro y empiezan a idolatrar y empiezan a hacer lo que era. El Señor sabía que ellos iban a rendir culto a otros dioses, el Señor sabía que iban a terminar exiliados en yo no sé dónde, en Babilonia, que iban a terminar siendo vasallos de Asiria. El Señor sabía que iban a romper el pacto, el Señor sabía todo eso, que iban a empezar a mezclarse con religiones paganas. El Señor lo sabía todo, lo sabía todo. Pero aún así, vio su bajeza, vio su debilidad y los bendijo y les prometió la salvación. A pesar de todo eso, o sea, porque aunque ninguno de estos eventos habían sucedido y están cientos de años apart from each other, el Señor sabía que iba a pasar, Exacto. porque el Señor lo ve todo. Pero aún así, Él quiso salvarlo y quiso enviar a Jesucristo como quiera. En fin, Deuteronomio 7 nos habla que todo esto fue por amor. Dice, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que le hizo a sus padres. El Señor quiso. Y esta persona que quiso hacerlo, dice aquí algo bien interesante. Dice, los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Y este peleará por ustedes es un personaje que es Dios, pero se le llama como el guerrero victorioso. Y es una imagen que no se utiliza mucho, pero es como este guerrero que nunca pierde, siempre tiene la victoria. Como una imagen de fe y de esperanza que Moisés le dio al pueblo para que reconocieran que no tenían nada que temer. Es una imagen propia del Antiguo Testamento, en donde pues está Jehová Rafa, que es el sanador, está, ¿verdad? El sustentador. Pero entonces Moisés está hablándole del Jehová guerrero. Él peleará, y esa es una imagen que no es un guerrero solamente, sino que es un guerrero victorioso. Y es una imagen que se utiliza varias veces a través del Antiguo Testamento, y nosotros podríamos ver un parecido en Apocalipsis 19. No sé si estás de acuerdo con eso. El guerrero del caballo blanco, el jinete. El jinete del caballo blanco, ¿verdad? Que es un guerrero victorioso que no viene en debilidad, no viene con la cruz, viene con sus ropas teñidas en sangre, ¿verdad? Pero viene con la victoria en la mano, impartiendo justicia, y de una forma hasta violenta sale, ¿verdad? Con la vara. En Apocalipsis 19. Y ese guerrero, Moisés dice, él está con nosotros, el guerrero victorioso está con nosotros. Exactamente, es una imagen de esperanza, de fe, para que ellos supieran que ya la victoria la tenían. Correcto. Y que no tenían nada que temer. De hecho, este guerrero victorioso, podemos ver algo así en Sofonías 3:17, un fun fact, que cuando dice, el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder, por ti se regocijará y se alegrará, por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Eso es un pequeño tease, porque ese versículo lo vamos a estar discutiendo a fondo en el mes de julio. Pero, en resumen, este guerrero victorioso
es esa esperanza, esa fe de que todo va a estar bien, de que no tenían por qué preocuparse. Amén. Amén. Y ahora vamos al último cantito del versículo que dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Ok. Ya el pueblo de Israel peleó con Moisés. Le dijeron hasta perro muerto. Le dijeron de todo. Y Moisés les da estos 3 mandatos, que estén tranquilos, que no pasa nada. Y ahora el Señor, he takes a turn, como que hace un medio plot twist. Y después de que Moisés le dice al pueblo que estén firmes y tranquilos, el Señor les dice que tienen que marchar. Y marchar y estar quieto son cosas bien opuestas. ¿Marchas o te estás quieto? Como que no puedes hacer las dos cosas. Pero en estos versículos es lo mismo. Son lo mismo. El marchar y estar quietos, estar tranquilos, son lo mismo. ¿Por qué? Porque Moisés no llamó al pueblo a tener una tranquilidad física ni que estuvieran quietos literalmente, sino que es claramente una tranquilidad espiritual. Habla de una firmeza y una tranquilidad de la fe. Su mindset, tenían que estar tranquilos, tenían que dejar esa ansiedad y esa duda de que si el Señor me va a salvar o no. Eso es lo que les estaba pidiendo Moisés a ellos, que tenían que estar tranquilos, pero el Señor les dice que tienen que marchar. No se podían quedar ahí mirando al Mar Rojo, porque en algún momento los egipcios iban a venir and they were going to catch up with him. O sea, los iban a coger, los iban a atrapar, obviamente. Sin embargo, por eso tenían que marchar. De hecho, en el próximo versículo, que no lo vamos a estar estudiando hoy, en el versículo 16, el Señor manda a Moisés a que alce la vara y que divida el mar. O sea, el Señor también requiere de Moisés una acción. No solamente clamar al Señor e interceder y pedirle al Señor y orar, sino que tenían que actuar, tenían que caminar. Entonces, estas dos cosas que pide el Señor son cosas que a lo mejor para nosotros son normales porque hemos leído esta historia 20.500 veces. Pero para ellos, obviamente la historia no había sucedido. Se nos frizó Mariana un momentito. Ahora regresa rapidito con nosotros. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Estamos en vivo, mi gente. Estamos en vivo. Ahí estamos. ¿Estamos? Sí, estamos. Ok, ahora sí. Llegué. Ok. Lo que sucedió fue que el Señor le estaba pidiendo cosas a ellos bien imposibles. Yo estaba hablando con el pastor ahorita. Imagínate que tú estás al frente de la playa en tu carro y que el Señor te dice, acelera la guagua, dale para el mar, guía. O sea, guía, que el mar se va a dividir y vas a estar bien, pero tienes que guiar. Ellos ni siquiera sabían qué iba a pasar, o sea, eso fue marchen, pero no les dijo qué iba a pasar. Ni que se iba a dividir el mar. O sea, dale, acelera. Vas a estar bien. O sea, eran cosas que como que how. Alza esta botella de agua y ese mar se va a dividir en dos. Como que eran cosas sobrenaturales, cosas que ellos no se imaginaban. Así que el Señor estaba pidiendo mucho de ellos, pero o sea, cuando vienes a ver, lo único que estaba pidiendo era fe.
lo único que ellos necesitaban era fe, porque lo demás lo iba a hacer el Señor, pero tenían que marchar, sin duda, tenían que marchar. Así que Dios les mandó a marchar de modo que su fe no tambaleara. Y en este momento, marchar era lo que los iba a salvar, no la intercesión, porque ya ellos habían orado, habían clamado al Señor, ya el Señor había hablado con Moisés, le había dado la promesa y ya estaban ready to go. Así que si el Señor ya les había dado una respuesta, pues lo que tenían que hacer era actuar ahora, porque ya tenían la respuesta de parte del Señor. Ahora les tocaba marchar. Y así lo que vamos a estudiar hoy, lo que hemos estudiado se queda como, lo vamos a dejar como en suspenso. Porque pues luego de esto la aguas se abren, los egipcios entran al mar y el Señor, he undivides the waters. Y las devuelve a su lugar, ¿no? exacto, y se ahogan los egipcios y después de eso hay una historia que si quieres saber lo que pasó la tienes que leer, porque pasó mucho después de todo eso. Pero en conclusión, ahora vamos a ver cómo nos sirve toda esta información a nosotros. Vamos con lo primero, la esclavitud del pecado. Cuando nosotros volvemos al Señor, cuando nos convertimos, hay cosas que hacíamos antes que ya no podemos hacer. Para algunas personas es el alcohol, para otras personas es el sexo, para otras personas son las drogas, para otras personas es la mentira, robar, el orgullo, la avaricia, diferentes cosas. De todo, hay de todo. Y por supuesto, estas cosas nos hieren, nos alejan del Señor, en algunos casos alejan a la gente de su familia. En algunos casos la gente pierde sus trabajos, afectan a las personas económicamente, se hace un revolú. Y en general no es algo bueno, uno termina siendo esclavo de ese pecado y son cosas que nos oprimen. Pero aún así, a veces cuando ya estamos convertidos, miramos atrás hacia esas cosas y decimos, mano, qué paz yo sentía cuando me daba ese traguito, el palo. O qué consuelo yo encontraba. O sea, y cuando venimos a ver, estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Dwelling on the past y mirando cómo nos divertíamos y cómo podíamos hacer lo que se nos pegara la gana y cómo no teníamos que seguir este manual, estas reglas tan tediosas y tan, ay, que no puedo robar y que no puedo hacer esto y que no puedo hacer y no. Y nos envolvemos en como si el pecado fuera una cosa tan brutal y como si fuera tan freeing y una cosa de tanta libertad y miramos las instrucciones que nos da la Biblia como una muerte, como algo tan tedioso, tan pesado, algo tan horrible. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, si vamos un poquito atrás, al versículo 13, Moisés dice algo que dice, los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. O sea, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios, el Señor no solamente abrió las aguas y ya, para que ellos pudieran pasar al otro lado, sino que los dejó pasar y ahogó a sus enemigos. Los ahogó. Así mismo, cuando Cristo bajó a la tierra, no solamente vino a salvarnos, sino que nos salvó y clavó todos nuestros pecados juntamente con su cuerpo en la cruz.
Y asimismo, cuando el Señor nos libera de nuestro pecado, no solo nos deja pasar hasta el Padre, no solamente nos deja llegar hasta el Padre a través de Jesucristo, sino que también ahoga a nuestros pecados al fondo del mar. El Señor acaba con nuestros pecados. Amén. De modo que nosotros no tengamos que seguir mirando hacia atrás, de modo que nosotros no tengamos que pensar en cuán bien nos iba y cómo vivíamos como reyes tan libres. Ujú. Cuando nosotros estamos en el Señor, eso se acaba. No necesitamos, ya esas cosas no tienen poder sobre nosotros. Amén. Y Dios nos manda a dejar el miedo y a no desear esas cosas otra vez, porque ya esas cosas están muertas, ahogadas en el fondo del mar. Que el Señor es como, pues, Él es un maestro. Y Él es un maestro que siempre nos empuja a desear más, a hacer más, ¿verdad? Si la inercia es que nos lleva a uno a aguantarse, quedarse en el lugar donde uno está, acostumbrado a las rutinas, a lo mismo, ¿verdad? Siendo cautivos, como tú decías, del pecado. Pero el Señor está empujándonos. El maestro nos está dando exámenes, nos está dando pruebas, nos empuja, nos da material de clases, nos da asignaciones, ¿verdad? Y nos dice, tú puedes hacerlo mejor, tú puedes ser más. Sí. Tú no tienes que ser esto. Yo quiero prepararte para que tú vayas y hagas, y porque yo quiero darte dignidad. El pecado nos roba la dignidad, pero el Señor quiere motivarnos y quiere liberarnos. Para darnos esa dignidad a través de Cristo Jesús. Entonces, pues, cuando la gente ¿verdad? Cuando nosotros mismos nos pasó a nosotros que vivíamos una vida sin Cristo, pero cuando venimos al Señor empezamos a ver que Él nos empuja, que Él quiere algo más de nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso es precioso! Mira, ahora, ¿cómo es Tú puedes soñar hacia el futuro, pensar y entender que en el futuro tuyo Dios está. Está hoy y estará mañana. Es algo precioso. Por aquí nos dicen, los pecados los echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Amén. Exactamente, así mismo. Y el segundo punto de la conclusión que quiero tocar es la firmeza en Cristo. Y yo estaba pensando que es difícil estar firme cuando no sabes qué va a pasar después. Cuando no sabes qué va a suceder después. O sea, es difícil estar seguro y confiado cuando hay un mar al frente tuyo, cuando hay una montaña y hay personas atrás tuyo tratando de matarte. Es difícil. Para estar confiado en lo que pasará después, debemos estar confiados en quién es nuestra base. Para que nuestra casa no se tambalee, para que nuestro edificio esté firme, tenemos que saber quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Tenemos que saber quién es nuestra base, en quién se encuentra la zapata de la casa. Y el Señor quiere que nosotros sepamos que somos suyos. Y que porque Él nos ama, nosotros fuimos creados para cosas grandes. Miren, yo les voy a decir algo. En todas nuestras clases, yo siempre especifico mucho cómo personas como Pablo, Jeremías, eran escogidos por el Señor. En caso de Pablo, eran cristianos sufridos. Eran personas que sufrían casi diariamente, pero tenían un gozo increíble, tenían una seguridad y un sentido de propósito. Un sentido de propósito bien admirable. Pero yo les quiero decir que el ser escogido por el Señor implica que ya no somos oprimidos por el pecado. Amén. Que ya no somos esclavos. Amén. Porque el Señor, aunque nosotros somos insignificantes, el Señor nos pone en lo mucho cuando lo obedecemos.
Y a veces queremos ser tan y tan humildes, y tan humildes, y tan humildes, que empezamos a vivir el evangelio del cristiano maltratado y del cristiano oprimido. Pero el cristiano no es oprimido. El cristiano está hecho para servirle al Señor en libertad y con Amén. propósito. Amén. Pero nosotros no fuimos creados. Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, Amén. que somos una nación escogida por el Señor, linaje escogido, nación santa. O sea, no somos hechos para ser esclavos. Porque si el Señor nos ha declarado como suyos y nos ha declarado Amén. ha declarado promesas de grandeza para nosotros, ¿por qué estamos soñando con ser esclavos otra vez? No fuimos creados para ser oprimidos ya. Conocer estas cosas y conocer esta identidad, es como yo le estaba diciendo al pastor ahorita, en inglés le dicen, we were destined for greatness. Amén. O sea, y conocer que estamos destined for greatness es estar firmes en Cristo, conocer nuestro valor como iglesia, conocer nuestro valor como cristianos. O sea, tenemos que tener un buen esteem, ¿me entiendes? Tampoco podemos ser tan y tan humildes que somos todo el tiempo. Y Sí, yo no tengo Pablo. nada y yo sufro y yo sufro y sufro y no nos disfrutamos nuestra vida de cristiano, no le vemos la felicidad a servirle al Señor, no le vemos la libertad a vivir en el Señor, sino que ahora yo soy servidor de Cristo y sufro por el Evangelio. Sí, sufrir por el Evangelio es grande, es un regalo, pero debemos estar contentos y satisfechos con el sufrimiento por el Evangelio. Desde la cárcel Pablo predicaba regocijaos, ¿verdad? Exactamente. No es que nosotros vivimos una fantasía, sino que en medio de la vida vivimos con regocijo, vivimos con propósito, vivimos, si Pablo hubiera vivido como que, ay Dios mío, aquí estoy yo, que tuvo sus momentos también donde se quejó y donde le dolía, pero siempre iba mirando hacia el frente, ¿qué más podía hacer por Cristo? Y en Gálatas él dice, ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre, somos hijos de la promesa, ¿verdad? No estamos atados más al pecado, no podemos seguir deseando ser siervos del pecado, ahora somos no podemos ser siervos de la tristeza, de la congoja, del complejo, no, tenemos que ser hijos de libertad, hijos de Cristo y mirar hacia el frente. Amén. Exacto, y aunque hay, como dijo Jesús, van a haber aflicciones en el mundo, van a haber situaciones que nos van a pasar because life is the way it is. La vida es así, todo el mundo, cristiano o no cristiano, tienen aflicciones y problemas en su vida y los cristianos son atacados. Es normal, esa es nuestra vida. Pero aún así tenemos que tener en cuenta que we were destined for greatness, porque el Señor no nos creó simplemente para que fuéramos unas personas que van a sufrir todo el tiempo. El Señor no nos creó para sufrir, el Señor nos creó para que lo adoráramos, para que fuéramos libres en Él, para que viviéramos junto a Él, Amén. no para vivir en miseria. Amén. Sino que el Señor nos manda a dejar las ilusiones del pecado y del pasado, porque lo que Él tiene para nosotros es mejor. Amén. Claro que sí. Nada va por encima de esa salvación que el Señor tiene prometida para nosotros. En la salvación hay promesa, hay propósito, hay fuerzas para marchar, para seguir adelante. Así que es necesario marchar y poner nuestros ojos en la salvación, porque la salvación está al final del camino, pero también está en el camino y va con nosotros. La Amén. salvación ya Amén. ha llegado. Amén. Y tenemos que, pues, optar por marchar. El Señor nos da el mandato, nos da la orden, pero aún así, nosotros tenemos que escoger marchar. Tenemos que optar por el Señor. Y repitiendo una vez el versículo clave, el versículo que hay que memorizar, se lo tienen que memorizar.
Éxodo 14, del 14 al 15 dice, quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Amén. Amén. Terminamos. Amén. Amén. Excelente clase, Sí. excelente enseñanza de la palabra para nosotros hoy. Gracias, hermana Mare, por esa enseñanza tan linda. Y, y les seguimos invitando, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos que sigan conectados a todos los esfuerzos que estamos haciendo para revitalizar la palabra de Dios en nosotros, no que hay que revitalizar la palabra, sino en nosotros, ¿verdad? Que podamos seguir conectándonos con la palabra, estudiando la palabra, y le invitamos a que lea el capítulo 14 completo. No solamente se quede con los versos que hemos dicho ahora, sino que durante la semana, mire, lea el verso 14, lea el verso 15 para que sepa qué pasa después, ¿verdad? Motívese a seguir leyendo la palabra del Señor. Y vamos, saludamos por ahí, estuvo el pastor Benjamín con su familia, estuvo la hermana Cuca ahí pegadita, fue la primera que envió saludos. Nuestra hermana Eunice desde Ponce, nuestro pastor Elvin Heredia también desde Levittown, estuvo conectado también desde tempranito, y muchos otros también. Por ahí está la hermana Giselle, que la mamá de los pollitos, conectada también con nosotros. Así que y saludamos a todos, ¿verdad? Y a los jóvenes que se han conectado, todos nuestros hermanos. Les recordamos que pueden enviar sus ofrendas pro templo y ofrendas regular a ATH Móvil Universitaria Universitaria en la parte de negocios. Si desea que su aportación sea pro templo, pues le pone así en la parte de mensaje pro templo. O si es ofrenda regular, pues también lo hace saber para que el tesorero así lo sepa. Gracias por apoyar este ministerio y esperamos algún día tener nuestro espacio, ¿verdad?, de adoración, nuestro templo propio. Vamos a orar para terminar esta transmisión, y nos volvemos a conectar mañana con la escuela bíblica, con nuestra hermana Erika Pérez va a estar conectada con nuestros niñitos también en Éxodo 14 al 15. ¿Okay? Mañana o el viernes, sí. Ok, esperamos que ella nos deje saber. Oramos al Señor. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros. Tus planes van años luz frente a nosotros, Señor. Y cuando nosotros lo que vemos es un mar impenetrable, tú ves un mar abierto para que crucemos en seco. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros porque muchas veces nos da temor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros cuando hemos mirado hacia atrás. Queremos mantenernos firmes. Enséñanos, Señor Jesús, y ayúdanos. En el nombre de Jesús, en tu nombre marcharemos. Amén y amén. 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 ¿Cuántos marcharán en el nombre del Señor? Amén, amén. Pues hasta el día de mañana o la próxima clase el viernes o mañana, ¿ok? Un abrazo a todos, muchas bendiciones. Bye. Y hasta luego. Bye.